Así que bueno, espero que sea de bendición para ustedes. Hoy continuamos entonces con Mateo. Vamos a Mateo 11, versículo 1. Versículo 1. Y seguimos pues con la exposición versículo a versículo de Mateo. Hoy entonces estamos entrando en el capítulo 11. Y dice así: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Leo nuevamente: y su salud. Y aconteció que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Pues miren lo tremendo que terminamos la serie con el discipulado, ¿se acuerdan? Vimos el séptimo punto de la verdadera identidad evangélica y vimos que el discipulado, pues ahí concluimos con el discipulado. Y hoy seguimos con el discipulado, solo que de una manera un poco, pues, abordando algunas implicaciones diferentes, sin embargo, pues el mismo tema. Y pensemos en una persona del campo que se muda a la ciudad y quiere conducir un automóvil. Digamos que vendió unas tierras, pues le dieron dinero y compró un automóvil y llega a la ciudad. Obviamente, pues, yo tengo familia en el campo, pues, y sé que eso por allá, pues, hablo del campo allá metido, donde te mueves hasta en caballo o a pie, pero no meter un carro es difícil. Pero de repente llegas a la ciudad y te compras un carro y estás ansioso por manejar y puedes estar muy emocionada y empiezas a manejar ignorando instrucciones, ignorando las leyes de tránsito. Y pues aunque estés muy emocionada, ¿qué va a pasar? Que estés muy emocionado y tengas tu carro y todo y sales a conducir. Y digamos que ahí, allá, antes de mudarte a la ciudad, estuviste practicando un rato cómo se maneja, cómo se frena, cómo se acelera, cómo se mete cambio en el caso de los más antiguos, pues los otros ya eran más, los carros automáticos más fácil. Pero imagínate que ignoras todas las instrucciones y de repente te topas en un semáforo con una luz que no entiendes y te la cruzas y de repente empiezas a ver que andar por ahí sin instrucciones es muy peligroso, ¿verdad? Y tu vida puede estar en peligro o incluso puedes poner en peligro la vida de los demás. Pero también pensemos en una persona que, pues, a pesar de leer las leyes de tránsito, de repente, pues, le da la gana de ignorarla. Pensemos en estas personas que, aunque conocen lo que significa la luz amarilla de un semáforo, lo interpretan como acelera y pasa rápido, ¿verdad? A conveniencia. Y vemos cuántas personas han muerto por andar con ese pensamiento, haciendo una mala hermenéutica de los semáforos. O pensemos en estas personas que saben que tienen que usar el cinturón de seguridad, pero cuando ves un accidente lo encuentras que fueron volando por el vidrio hacia afuera. Pero ellos sabían, tenían un conocimiento de que tenían que usar el cinturón, más quisieron desobedecerlo y trae consecuencias trágicas a su vida. Pues estas comparaciones que te acabo de mostrar es para que entiendas de igual que el discipulado en la vida cristiana es así de importante. Las instrucciones que Jesús da a sus discípulos y que quedan para nosotros son de vital importancia. Porque muchas personas llegan a la iglesia emocionadas, contentas. Pero, ¿qué pasa? Que hacen caso omiso a las instrucciones. Hacen caso omiso a los mandamientos que el Señor ha dado para su iglesia, para que andemos de la mejor manera y seamos sal y luz al mundo. Y cuando se ignoran estas instrucciones, entonces se trae sufrimiento. Muchos terminan frustrados. Conocemos muchos que terminan apartándose del Señor. Se van de la iglesia. Otros terminan renegando. Otros se vuelven ateos. Otros se vuelven agnósticos, etc. O sea, ¿por qué? Por causa de un sufrimiento que se pudo evitar si hubiéramos tomado en cuenta las instrucciones que nuestro Señor deja en nuestro libro sagrado para nosotros. No caprichosamente, sino para que vivamos una vida mejor, aún en un mundo caído, siguiendo sus instrucciones. Y cuando hablo de mejor, no digo de tener comodidades, sino de saber cómo vivir en las incomodidades y en el sufrimiento de este mundo caído. Hablo de que el Señor ha dado unas instrucciones como hasta para pasar la persecución. No está diciendo no va a haber persecución, sino que va a hablar cómo pasar en la persecución. Y esas son instrucciones que nosotros debemos valorar. Notemos que dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, y vemos que todo el capítulo 10
Está hablando de las instrucciones. Empezamos del 5. A estos 12, envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles. Luego dice en el 7 y el 6, sino id más bien, dice el 7, y cuando vayáis. Luego en el 8 dice, sanad enfermos, hacer esto y lo otro. Dice el 9, no os probáis de oro. Dice el 11, y en cualquier ciudad de donde estés, averiguad quién es digno de ella. Todas estas son instrucciones. El 12, al entrar en la casa, dad vuestro saludo de paz. El 13 dice lo que pasa si no lo reciben. El 14 dice que qué pasa cuando los reciben. El 15 hay una sentencia para los que no reciben. El 16 dice que los ha enviado como ovejas en medio de lobos. ¿Se dan cuenta? No dijo les libraré los lobos, sino más bien que los ha enviado como ovejas en medio de lobos. Esa es una instrucción que luego dice, cuidado de los hombres, porque os entregarán a tribunales. Luego dice, pero cuando os entreguen, no os preocupéis. Nuevamente vemos instrucciones, vemos el 20, porque vosotros no sois lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. Dice el 21, consecuencias que va a traer la persecución. El 22 lo mismo, vemos el 23, pero cuando os persigan esta ciudad, huid a la otra. Cuando yo prediqué sobre este pasaje, hablé de la prudencia, ¿se acuerdan? De la prudencia. O sea que el Señor ha dado unas instrucciones también que son de prudencia. Luego dice, un discípulo no está por encima de su maestro. También da una instrucción sobre no creernos más y que creernos que no somos dignos de padecer. Si Él padeció, nosotros padeceremos. Muy diferente a lo que se predica hoy en muchas iglesias. Luego dice, así que no les temáis a los hombres. Vemos más instrucciones. ¿Por qué no temáis? Ahí dice la razón. Ya solo predicamos, nada más estoy para que recuerdes todas las instrucciones que el Señor ha dado de una forma breve. Luego dice, no temáis a los que matan el cuerpo, que sigue con el tema de no temer al hombre. Luego dice, la razón de no temer es porque Él cuida de los pajarillos, cuanto más de nosotros. Aun cuando dice esto, también dice que un pajarillo no cae en tierra, o sea, que algún interpretación como no se muere sin que Él, o sea, que no está diciendo nada de que no vamos a sufrir, sino de que todo es según el plan soberano de Dios y al final todo es para nuestro bien. Aún las enfermedades, la muerte y todo lo demás. Y así dicen instrucciones sobre el evangelismo, sobre la prudencia, sobre la persecución, cómo preocuparse en la persecución, cómo vivir en la persecución, cómo ser también, cómo entender el sufrimiento, cómo entender los conflictos familiares. ¿Se acuerdan también que hablamos allí de los enemigos del hombre serán su propia casa, como dice el 36? En fin, el Señor ha dado un montón de instrucciones ahí, como vimos en el capítulo 10, sin tener en cuenta, o mejor dicho, sin olvidar Mateo 5, 6 y 7, que también hay otra serie de instrucciones. Entonces, mi primer punto es, como le he llamado a esta prédica, el valor del discipulado. El valor del discipulado. O sea, el Señor ha designado un valor al discipulado que nosotros no debemos menospreciar. Lo que pasa es que lo menospreciamos en muchos conceptos porque no estamos acostumbrados al discipulado. Porque la iglesia no se preocupa por un discipulado. Porque, como hablamos antes en la clase hermenéutica, pues hace un rato, las iglesias donde se le da más prioridad al fuego, pues dejan a un lado el discipulado. Entonces hay otras iglesias que entonces donde el discipulado se da meramente intelectual. Entonces el discipulado, vemos que aquí dice que el discipulado conlleva acción. Dice, de hecho, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí. O sea, entendiendo, aplicando. El valor del discipulado, hermanos, es algo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Es muy importante. Como hablé en la ilustración de la persona del campo que maneja la ciudad, es muy importante que nosotros entendamos el discipulado para que no nos pasen estos chascos en la vida y no suframos más de lo que podemos sufrir. Porque es cierto que vamos a sufrir, pero una cosa es que tú sufras más de lo que debes. ¿Por qué? Porque eres terco, porque eres terca, porque no te dejas discipular. Y lo primero que el Señor nos quiere mostrar aquí es que nosotros debemos tener un compromiso con el discipulado. Ese es mi primer encabezado. El compromiso con el discipulado, hermano. Vemos que Jesús tenía un compromiso serio con el discipulado. Y se sucedió que cuando Jesús terminó de dar, ¿ves? El Señor, y esta palabra terminó, aunque sea común en nuestro lenguaje, nosotros no debemos dejar de darle la importancia que tiene. Terminó.
Terminó, o sea, el Señor concluyó una serie de instrucciones para que ellos hagan algo ahora. Pero ese terminó quiere decir que no dejó eso inconcluso. Aunque, repito, en nuestro lenguaje nosotros somos muy livianos con las palabras que usamos. Sin embargo, pues el significado de las palabras es claro. A pesar de que nosotros, pues nuestro hablar cotidiano hemos denigrado muchas palabras, como yo he dicho en otras ocasiones. Luego vemos que en el 5, en el 10, capítulo 10, versículo 5, dice: estos dos se envió después de instruirlos. También vemos allí que fue una acción terminada en esa, al menos en esa etapa, después de instruirlos. ¿Se dan cuenta? Después de instruirlos. O sea, el compromiso con el discipulado es serio, hermanos. El compromiso con el discipulado es serio. Nosotros hemos hablado de muchas ocasiones cuando predicamos el evangelio a personas y es frustrante. Porque, como he dicho, no hemos sido discipulados para evangelizar. Porque a veces ni nosotros mismos entendemos por qué estamos aquí. ¿Cómo hacemos que otro venga si nosotros no entendemos por qué estamos aquí? Y hablo de no entendemos porque hablamos de una cosa a veces superficial. A veces una persona dice: ¿por qué tú vas a la iglesia? Porque yo necesito de Dios. Pero realmente, aunque suene muy bien esa respuesta, no es una respuesta correcta. Ahora, sí necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios, pero tú no vas a la iglesia porque necesitas de Dios. Tú vas a la iglesia porque tú tienes un Dios al que tú vas a honrar el domingo en comunidad, o el día que vayas a la iglesia en comunidad, para crecer en la fe, para soportar, para tolerar, para sufrir, para coger rabia con el otro hermano que tienes que perdonar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos solo el pensamiento de necesito de Dios? Te transformas en algo individualista. Vienes aquí porque tú necesitas de Dios, el hermano no. El hermano no necesita de ti según tú, ni tú necesitas del hermano. Pero en verdad necesitas del hermano. Inclusive de ese hermano que te roba la calma. De ese también necesitas, porque Dios está usándolo a él para moldear tu carácter. Entonces, una persona que diga yo no necesito de Dios, entonces no va a venir a la iglesia, porque la razón por la que tú le dijiste que viene es porque necesitas de Dios. Pero esta persona no siente la necesidad de Dios. ¿Te das cuenta? ¿O por qué vas a la iglesia? Bueno, porque de niño yo iba. Es que la persona dice: bueno, entonces como yo nunca fui de niño, no voy. Y muchas veces fracasamos en nuestro discipulado, a pesar de que Dios es soberano, sabemos eso, y que el Espíritu Santo es quien transforma y da convicción, y es quien hace que se le llame al Señor Señor. Pues nosotros tenemos una responsabilidad y una tarea que no debemos descuidar, hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos a otras personas de Cristo, muchas veces tenemos la culpa de que las personas no se interesen por el Señor, por la forma en que nosotros mismos expresamos esto. Y esto se debe a la falta de discipulado. Esto se debe a la falta de discipulado. A veces un inconverso te dice: oye, ora por mí para que esto me salga. Entonces nosotros, o con mala teología, o simplemente queremos ser buena gente y decimos: sí, sí, claro, yo oraré por ti. Pero tú no sabes que esa oportunidad, esa petición que te hizo esa persona puede ser una oportunidad para hablarle. O sea, tú puedes empezar diciéndole, por ejemplo: oye, mira, ora por mí para que este trabajo me salga. Y tú le puedes decir: ¿a quién le oro? ¿A quién? Oye, a tu Dios, pues. Pero el asunto es que, mira, acaba de decir algo clave. A mi Dios, pero si no es el tuyo, ¿cómo te va a responder a ti? Si mi Dios me responde a mí, lo mío, porque es mi Dios, no es el tuyo. Tal vez esto sea chocante, pero esto puede despertar preguntas inquietas en esta persona. Tal vez te enoje, pero a veces nosotros, por querer ser pacificadores en un mal sentido, dejamos de hacer preguntas inquietantes en personas inconversas que puede usar el Señor para trabajar en sus vidas. Si una persona se ofende con eso, entonces pues, es una persona es hipersensible, pero yo lo que estoy diciendo es una cosa: ora porque me salga un trabajo. Yo digo: ¿a quién? ¿A quién? Porque tú no eres converso. ¿A quién le oro? Y si es a tu Dios, pero bueno, ese es mi Dios. ¿Cuál es el tuyo? Vamos a orarle al tuyo. Vamos a orarle al tuyo. Bueno, es que yo creo en Dios, pero yo no sé si Él me escuche. ¿Y por qué tú crees que me escucha a mí? Bueno, porque tú sí vas a la iglesia. Entonces Dios me escucha porque voy a la iglesia. Entonces, porque, bueno, si tú tienes ese pensamiento errado, pero también vamos a creértelo. ¿Por qué no vienes a la iglesia así Dios nos escucha a los dos juntos y te puede salir más rápido ese trabajo? O sea, ¿te das cuenta cómo puedes empezar a indagar y a producir preguntas inquietantes en estas personas que a veces viven tienen una cosmovisión pobre del cristianismo? Pero ¿sabes por qué?
Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Por qué? Como digo, porque no se discipulas. Porque no vives una vida de discipulado, hermano. Y yo quiero que tú tengas claro eso. El discipulado es un compromiso, como vimos de cada iglesia. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto del evangelismo? Porque aquí dice, después que terminó de instruirlos, los envió, en el 10:5, los envió, pero no sin instruirlos antes. Vemos que esto es una cosa rara, porque hoy las iglesias mandan a gente a evangelizar sin instruirlos. O sea, pero ¿de dónde sacan eso, hermano? No de la Biblia, porque la Biblia dice que después de instruirlos, los envió. Alguien dirá, bueno, pero esos son sus 12 discípulos. Bueno, también envió a los 70 y no eran 12. Y también los envió después de instruirlos. Y pregunto, igual no eres un discípulo tú hoy, eres discípulo también. Entonces, ¿qué te hace pensar que si esos discípulos envió después de instruirlos, qué tipo de discípulo eres tú que eres enviado sin ser instruido? ¿Se entiende? O sea, tú no eres la excepción para ser enviado sin ser instruido. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? El compromiso con el discipulado es vital en nuestra iglesia. No es algo opcional como vimos la semana pasada. Ahora, ¿nota esto también algo? Que la palabra instrucción aquí, instrucciones, que en el griego es entolás, no le preste mucha atención al griego, pero para que sepa, pues es entolás, esto te lo digo para que veas que sí sé lo que te estoy diciendo, pero no te pongas a grabártelo. Pero esta palabra tiene ese sentido de autoridad y mandato. O sea, cuando dice que los instruyó, está diciendo que le dio órdenes precisas, pero que deben ser obedecidas. No instrucciones que puedes oír y hacer caso omiso. O sea, esta instrucción es como ponte el cinturón porque te vas a chocar. Y si no te lo pones, ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, tengamos en cuenta que el compromiso con el discipulado no solo implica solamente escuchar una charla, sino someterse a una instrucción que exige obediencia, hermanos. Que exige obediencia. O sea, no se trata de sugerencias opcionales. Cuando Jesús dice allá, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa, no está diciendo una sugerencia. No está diciendo posiblemente. Está diciendo esto va a pasar. ¿Ya? Ahora sabemos que no en todas las casas, ¿no? Pero vemos que hoy día, pues ya yo prediqué este pasaje, que ha sido muy cierto en muchas casas. Ya puse el ejemplo de mi esposa, que una amiga, la mamá prefería que se fuera al PH antes que estuviera con ella en la iglesia. Imagínense, por su fe. Su propia madre prefería que se fuera a la inmundicia antes de estar en la iglesia, imagínense. O sea, todos sabemos lo dañino que es una cosa comparada con la otra, pero prefiere que un ser de tu familia que tú amas vaya allá en lugar de ir a un lugar donde puede crecer, porque ahí hay un enojo contra Dios que el hombre lleva naturalmente. Entonces, ya yo prediqué eso, no quiero detenerme en eso, pero lo que quiero decirte es que el discipulado no es una simple, y ahí va a aparecer en pantalla, el discipulado no es una simple información que se recibe, hermano, sino una enseñanza, escucha esto, sino una enseñanza que transforma y requiere ser vivida. ¿Estamos? Y esto tiene que ver mucho con la pregunta que hicieron al final de la clase hoy. O sea, esto no es mera información. Esto no es para que mi cerebro se hinche. O sea, el Señor no discipuló a los discípulos para que yo dijera, oh, qué tremendo, ¿cómo sabe Jesús? Sino que los puso en acción. Repito, el discipulado no es una simple información que se recibe, sino una enseñanza que transforma y requiere ser vivida. Ser discípulo de Cristo es aprender para vivir conforme a su voluntad. Aprender para vivir. Ser discípulo de Cristo es aprender para vivir conforme a su voluntad. En otras palabras te digo algo, si tú estás aprendiendo Biblia, si estás aprendiendo hermenéutica, si estás aprendiendo todo lo que puedes aprender teológicamente, pero eso no te está llevando a vivir, tú no estás siendo un discípulo de Cristo. O sea, tú no estás siendo un discípulo de Cristo porque si tú eres un discípulo de Cristo, tú lo aprendes para vivir conforme a su voluntad. ¿Estamos? Así que
el discipulado, entonces, te lo puedo resumir en 3 puntos. El discipulado, el compromiso con el discipulado es de vital importancia porque es una prioridad del reino. Porque es una prioridad del reino. Ya que el Señor los envió después de instruirlos, pues tú también al estar aquí tienes que ser instruido para luego ir. Algunos emocionalistas dirán, pero Pablo, ven acá, y si la persona se acaba de convertir y quería predicarle a otro, pues se lo vas a negar. Pues sí y no. O sea, sí, porque no es la manera en que el Señor trabaja así. Pero también yo sé que el Señor, pues, por alguien que se acaba de convertir y hay una persona en un bus que te lo topaste y está pasando problemas, Dios no te puede usar para que le des una palabra de aliento o para que venga por medio de ti, recién convertido a Él. O sea, Dios también obra como le da la gana. Pero Él obra como le da la gana, pero Él ha mandado algo. ¿Estamos? O sea, Él dice, tú tienes que discipularte. Ahora yo obro como me da la gana porque soy Dios. Pero no quiere decir que tú eres Dios para obrar como te da la gana o para saltar de los pasos que el mismo Dios ha dispuesto. Nosotros a veces nos creemos Dios, escuchamos a Caslun en ese sentido. Porque decimos, bueno, como Dios obra como me da la gana, yo obro como me da la gana. Entonces yo me guío con las excepciones o por ejemplo, con las excepciones a las reglas que podemos ver en nuestra mirada que hace Dios. Obviamente el Señor es soberano y sabe por qué lo hace. Pero nosotros tomamos esos ejemplos pocos y lo hacemos nuestras reglas generales. Somos buenos haciendo eso. Agarrando unas cosas que Dios hace en un momento. Si Dios levantó un paralítico, que Dios lo puede hacer. Yo creo que sí, creo que aquí todos lo creemos. Dios puede levantar a los paralíticos, claro que sí. Dios puede hacer lo que sea. Pero de ahí yo digo, bueno, voy a hacer una campaña para que todos los paralíticos vengan que el Señor los va a levantar. Eso es lo que pasa ahora, ¿cierto? Hacemos de una cosa que Dios hace en un momento, en su soberana voluntad, por algo, y lo hacemos nuestra regla. De ahí sacamos campañas de curaciones de paralíticos. Pues si una vez alguien Dios le calzó una muela, pues de ahí no vamos a quitarle trabajo a los odontólogos. Yo les conté mi anécdota cuando yo iba a una campaña y que le tenía miedo que fueran a sacarme esa muela, Dios mío, y al final hasta que lloré cuando me la sacaron porque Dios no me quiso calzar la mía. Porque crean expectativas falsas en los cristianos y en las personas. Y eso trae dolor y confusión luego. Pero el discipulado también es un proceso intencional. Entonces tenemos que, es una prioridad del reino porque el reino se maneja con discipulado. O sea, el reino se maneja con discipulado. Pero también el discipulado es un proceso intencional. ¿Qué quiere decir con intencional? Que requiere aprenderse para vivir, pues, lo que acabo de decir hace un rato. Requiere enseñar, requiere corregir y requiere guiar. Hermano, que el discipulado no solamente es una cosa como que tú vas a la escuelita así, todo bonito, sino que a veces te van a regañar. A veces te van a corregir. Y eso duele. Pero el discipulado, porque te están haciendo. ¿Ustedes han visto la película de karate? Le agarran al chico y le dicen, quita este palo, dale 20 patadas diarias. Y está el peladito aspirante a ninja. Y termina con toda la pierna reventada. ¿Han visto esa película, no? Karate Kid y toda esta cosa. Él está siendo discipulado, pero le duele. Porque él está moldándose a otro estilo de vida. Entonces nuestro discipulado va a doler también. Cuando se te redarguya, se te exija, se te regañe. El discipulado no es una cosa, por eso es intencional, porque lo que tú estás aprendiendo lo debes vivir. Y si estás aprendiendo algo es porque no lo tenías claro. O porque eso no lo sabías. O sea, si tú estás en un discipulado cristiano es porque antes no eras cristiano. O no entendías el cristianismo bien. Y eso trae dolor. Trae dolor físico, trae dolor intelectual, trae dolor emocional, trae dolor al ego, golpea nuestro ego. O sea, nos da duro. Emocionalmente, porque a veces nosotros queremos sentir cosas que el Señor no quiere que sintamos. Y tenemos que sentir como siente Cristo. Intelectual, porque a veces creemos cosas que no queremos despojarnos de esas creencias, ¿cierto? Y tenemos que hacerlo. Físicamente, porque también tenemos que dejar a veces vicios que son destructivos. Y egocéntricamente, porque, Dios mío, el ego se opone contra Dios todos los días. Por eso Juan dijo, es necesario que yo mengüe. Que ego mengüe, que el yo mengüe, para que Cristo sea el que viva y crezca en mí.
Pero el discipulado también, hermano, y esto es lo bonito de lo que Jesús está mostrando aquí, que el discipulado es trascendente. Porque el discipulado no se queda solamente aquí. Si tú eres discipulado, podrás discipular a otros. Y si discipulas bien y eres bien discipulado, podrás llevar a otros a ese discipulado y ese va a ser un germen que va a ir prosperando cada vez. Es trascendente, tanto trascendente geográficamente va a trascender. De hecho, estamos aquí nosotros gracias al discipulado que tomaron los discípulos. Y gracias al discipulado que tomó Ignacio de Antioquía, Jerónimo y todos los demás que fueron discipulados. Pero, ¿por qué estamos tan vacíos nosotros? Y no solo esta iglesia, muchas iglesias, excepto algunas porque están volando en flow, pero muchas iglesias de sana doctrina están vacías. Yo le mostraba a Ari la vez pasada una iglesia, un pastor famoso, y yo le decía, mira, ya he visto varios servicios, y mira toda esta hilera vacía, y toda esta fila. Y yo le decía, bueno, encontré consuelo allí. Y un predicador que yo personalmente asistiría a su iglesia. Imagínense. Yo dejaría de ser pastor y sería miembro de esa iglesia. Sentadito todos los domingos, tranquilito, ahí, feliz. Y la iglesia vacía. Yo le decía a Ari, ¿por qué? Eso me trajo consuelo, porque la gente no quiere escuchar la sana doctrina verdadera. Y la gente no quiere ser discipulada, a pesar de que se dicen discípulos. La gente no quiere compromiso con el discipulado. La gente no quiere ser intencional con el discipulado. Y por eso tenemos problemas de trascendencia en nuestro discipulado actual. Porque no trasciende, porque no hay discipulado en una iglesia local. ¿Cómo va a trascender si no se da allí geográficamente hablando? Pero el discipulado también es trascendente en cuanto a la eternidad, hermanos. ¿Cómo sabrás si tú estás en la senda correcta si no eres discipulado? Tal vez vivas toda tu vida engañado. Mira, hay mucha gente, hermanos. Hay mucha gente que va a sorprenderse aquel día. Porque hay gente que dedicó toda su vida a ir a la iglesia. Pero jamás fue discipulada. Y estuvo viviendo un cristianismo que creía que era cristianismo. Y en ese entonces se dará cuenta que vivió una locura de fe. Una locura de religión. Y ese panorama es muy triste. Porque es la palabra, ¿se acuerdan las palabras de Jesús? Pobre de esa gente. Pobre de esa gente que al final pensó que era y no era. ¿Cómo nosotros cuidamos eso, hermanos? Con un discipulado. Porque el discipulado va a sembrar a las personas, le va a sembrar las bases de nuestra fe. El documento que yo mandé, que es un documento importante para que todo aquel que viene a la fe lo lea. De hecho, para que sepa, si tiene alguien que esté interesado en la fe, puede mandar ese documento y se instruya y vea el valor de la fe. Ahora, si el documento le espanta esa parte para allá de la membresía, esa parte de la confesión de pecado, de someterse a la autoridad, eso puede que los espante. Bueno, pues ni modo, se espantará. Si esa parte del testimonio y la santidad les afecta, pues ni modo. Puede que vayan bonitos hasta el cuarto punto, pero hermanos, es un documento bueno para aprovechar y mandarlo a las personas. No se preocupen que sea de mi autoría, yo no tengo problema con eso, que se reproduzca. Para que pueda confrontar a otros y más los que están nuevos en la fe, que sepan realmente a lo que se están metiendo. Porque es importante, hermano, que nosotros veamos el discipulado como algo trascendente. De verdad, yo pienso en cuántas personas, y tal vez tú digas, y yo decía, cuando era más joven, decía, ay, fulana, mira, ella está en la religión errada, pero es buena gente. Pero que nadie se va a salvar por buena gente, hermano. Nadie se va a salvar por buena gente. De verdad, hermanos, nadie, ese es el problema. Que si fuera así, pero nadie se va a salvar por buena gente. Por eso necesitamos ver el discipulado como algo trascendente. Porque discipulando como debe ser, nosotros vamos a evitar consecuencias desastrosas eternamente. Y repito, por aquello que alguien me esté viendo y diga, Mecho Pablo no es calvinista. Es que repito que los medios que Dios ha dispuesto son estos. En su soberanía también ha dispuesto que nosotros discipulemos. Imagínense que nosotros confiáramos una soberanía de Dios absoluta en ese sentido. Bueno, pues el Señor disipula, si son los suyos, así como el Espíritu Santo transformó su corazón, ahí mismo le siembra toda la información. Pues no, es que el Señor quiere que tú muestres tu amor y tu devoción.
nunca separemos nuestra responsabilidad de la soberanía de Dios, hermanos. Dios es soberano y nosotros somos responsables. ¿Sabe por qué? Porque el día del juicio no va a condenar a nadie porque Él quiere condenar. Él va a condenar a pura gente que merece ser condenada. ¿Escucharon eso? Él va a condenar a los que merecen ser condenados, no que Él quiso condenar, a los que merecen ser condenados. O sea que hay una responsabilidad. Nunca perdamos de vista que es una gran verdad bíblica, que nosotros tenemos responsabilidad. El llamado al discipulado entonces no es algo opcional ni flexible a nuestra propia interpretación, sino un mandato divino que debemos recibir con obediencia y dedicación. Y mi segundo y último encabezado, hermanos, es el propósito del discipulado. Ya vimos cuál es el compromiso con el discipulado y ahora vemos el propósito del discipulado. Dice ahí la palabra del Señor que se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y este versículo nos habla del propósito del discipulado. ¿Ves que hay un propósito? O sea, recibieron instrucciones para ir a enseñar y a predicar. O sea, y con esto también te quiero comprometer con algo. Una aplicación directa. Ya, así ya. Si tú estás siendo discipulado y tú no estás yendo a predicar y a enseñar, entonces, ¿qué tipo de discipulado estás recibiendo? Porque el discipulado tiene un propósito, y es que enseñes a otros y prediques a otros, como vemos aquí. Ahora, voy a responderte un argumento que puede surgir en tu mente. Pablo, pero tú dijiste ahorita que después de terminar, y nosotros hemos terminado de ser discipulados. O sea, hermano, por favor. Hemos terminado, en la oración hemos terminado el discipulado de la oración. El discipulado de la membresía de la iglesia lo hemos terminado. El discipulado de la verdadera identidad lo hemos terminado. Ya hemos terminado, ya mínimo unos 3, 4 discipulados que ya puedes usar. ¿Estamos? No te estoy mandando a discipular en hermenéutica. Más bien estás aprendiendo hermenéutica para discipularte y ser mejor en tu exposición del evangelio. ¿Estamos? Pero no creas que el discipulado general, porque nunca va a terminar, entonces nadie hace nada. Porque dice que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, viene Cristo y evangelizaste, predicaste a alguien, enseñaste a alguien. No, porque yo estaba en el discipulado y Mateo 11 dice, después de dar instrucciones. Y el 10:5 dice, y después de haberlos instruido. Y yo nunca terminé siendo instruido, así que yo no fui. Hermano, yo trato de pensar todos los argumentos posibles que tu mente caída empieza a levantarse de una vez y yo quiero derribarlos, ¿no? Ahora, hay dos palabras, enseñar y predicar, y sí quiero decirte la diferencia, porque enseñar es dar información sobre alguna doctrina, sobre un aspecto específico, explicación, la información, la explicación, y todo de forma sistemática, todo de forma que se pueda asimilar y entender plenamente. Por la predicación es diferente. Por ejemplo, en la mañana de la enseñanza, usted opina, usted pregunta si tiene alguna duda, pero ahorita yo estoy proclamando una verdad. Y en esta proclamación, que es la predicación, que es el queruso, en esta proclamación es diferente a una enseñanza. En la enseñanza hay una interacción, pero en la predicación hay un llamado a ti a la acción. O sea, cuando yo proclamo la palabra de Dios en su nombre, tú tienes el deber de responder a eso. En la enseñanza tú preguntas tus dudas, tus inquietudes. Claro, también tú puedes preguntar al final de la prédica cualquier cosa que no te queda clara. Pero la predicación se hace para que el pueblo responda. Entonces, por eso Jesús aquí dice, por eso separan estas dos cosas, enseñar y predicar. Dice que se fue a enseñar y predicar. O sea, digamos, de hecho, yo pienso más bien que Jesús fue y predicó primero y luego cuando la gente pidió razón de esa prédica, entonces enseñó. Se dice que Jesús iba proclamando el evangelio del reino por todas las aldeas y ciudades. ¿Se acuerdan en Mateo 4? Iba proclamando el evangelio del reino. Pero luego dice que entonces les enseñaba. Entonces, igual cuando mandó a los discípulos, aquí en el capítulo 10, que vayan y prediquen, proclamen el evangelio, pero se queden en una casa. ¿Y qué se quedó en esa casa? ¿Contando chismes? No, enseñándoles entonces. ¿Se acuerdan?
Y de hacer discípulos de todas las naciones, dice al final de Mateo, enseñándoles. Pero ¿cómo se hace discípulo? Por medio de la predicación. La proclamación del evangelio es que despierta el llamado a la persona. Una vez que ese llamado se despierta, entra la enseñanza. Pero repito, el propósito del discipulado es predicar y enseñar. Pero si no sabes, ¿cómo enseñas? Si tú no has reaccionado al mensaje de la proclamación, ¿cómo esperas proclamarlo? ¿Se entiende? Entonces, la iglesia necesita las dos cosas hoy, hermano. La iglesia necesita la enseñanza, porque es muy buena y nutritiva. Y obviamente también la enseñanza que lleva a aplicar. Pero también necesita la proclamación. Porque al proclamar las verdades bíblicas aquí, confronta tu pecado, confronta tu rebeldía y te exige respuesta a eso. Y te digo algo, Dios va al final a juzgarte no por la enseñanza que recibiste, sino por cómo respondiste a la proclamación del evangelio. ¿Entiendes? O sea, no es que, bueno, el Señor, tal vez tú de las enseñanzas te queda un poco corto y digas, ay, Dios mío, no entiendo esto. No te preocupes. Cuando tú llegues al cielo, el Señor te pregunta, ¿entendiste las 4 posturas de Apocalipsis? Y tú, Señor, qué enredo con eso. No, tranquilo. Pero ¿cómo respondiste al evangelio? ¿Cómo respondiste a la proclamación del evangelio? ¿Lo abrazaste? ¿Dejaste tu vida pasada atrás y te entregaste a las buenas nuevas a recibirlas? ¿Te aferraste a Cristo? No necesitas ser muy inteligente para eso, hermano. ¿Se entiende? Para aferrarte a Cristo y decir, confío en Cristo como mi Salvador, porque yo no puedo salvarme, porque yo no tengo ni mérito para salvarme, sino para condenarme. Y Él murió por mí en mi lugar, tomó mi lugar y me salvó. Y yo, poniendo mi fe en Él, aceptando su sacrificio y viendo mi vida en respuesta a lo que Él hizo por mí, yo soy salvo. Yo no necesito ser inteligente para eso, ¿o no? ¿O sí? No, hermanos, eso lo puede entender cualquiera. No se necesita muy... Y por eso es que tú vas a ser juzgado, por tu respuesta a eso. No por tu charla sobre premileniarismo, posmilenarismo o amilenarismo. ¿Entiendes eso? No porque recites todos los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo en orden. No, hermano. Yo me quedaría fuera del cielo. Entonces, la iglesia necesita la enseñanza porque crecemos en nuestra fe. Pero necesitamos también la proclamación porque es la locura de la predicación por la que Dios quiso salvar a las personas. Pero ¿cómo tú vas a proclamar el evangelio si no lo conoces? Entonces ahí es donde entramos en esta lucha donde no podemos separar enseñanza de predicación. Porque hasta las cosas básicas del evangelio se te tienen que enseñar para tú exponerlas mejor. Entonces el propósito, hermanos, el propósito del discipulado es el aprendizaje y la obediencia a las enseñanzas de Jesús para que los discípulos vivan de acuerdo con su mensaje. El propósito del discipulado, repito, es el aprendizaje y la obediencia a las enseñanzas de Jesús para que los discípulos vivan de acuerdo con su mensaje y sean transformados por él y en consecuencia, sean enviados a la evangelización. ¿Prestaste atención a ese conector y en consecuencia? La gente quiere hacer hoy cuando entra en el fuego del Señor y dice, yo acabo de conocer al Señor y quiero compartirles a todos a Cristo. Espérate, discipúlate primero. Es como el que quiere ser pastor y, ay, estoy en el fuego y quiero abrir una obra, pero discipúlate primero. Discipúlate primero. El que discipula tiene que haber sido discípulo y tiene que ser discípulo. Mira, y si tú me estás escuchando y tienes un pastor que no sigue estudiando, ten cuidado.
Porque el que cree que ya puede discipular y terminó su discipulado está equivocado. Siempre tiene uno que estar en discipulado. Todos estamos en discipulados. Y todos debemos tener autoridades que nos discipulen. Entonces, el pastor sigue siendo un discípulo. El pastor sigue siendo enseñado. Y eso es lo que yo a ustedes les comparto cada rato. De hecho, yo a veces les hablo como alumno, entre alumnos. A veces yo contando las cosas que yo aprendí emocionado en la semana. Y a veces también, como antes, les comparto también mis frustraciones. Porque yo también estoy siendo discipulado. Porque yo también estoy siendo enseñado. Pero cuidado con aquellos pastores y líderes que ya alcanzaron el objetivo. Porque eso demuestra que realmente están lejos. Lejos de lo que el Señor desea. Entonces, el discipulado al que está hablando Jesús aquí, esas instrucciones que dio a sus discípulos, son dignas de ser obedecidas. Y luego de que las asimilaron, van a ser enviados y van a poner en práctica cada enseñanza. Ese es el meollo de este asunto. Ese es el meollo. Ahora, quiero nada más aclarar una frase por si te has preguntado. Dice, predicar en las ciudades de ellos. Y quiero aclarar dos duditas nada más por aquello de que aquellos curiosos, pues también lo quiero aclarar. Dice, se fue de allí. Y algunos pueden pensar que Jesús se fue a enseñar solo y lo dejó a ellos. El contexto no permite eso. Dice, después de haberlos instruidos, se fue de ahí a enseñar a las ciudades de ellos. Pero se fue con ellos. Siempre vemos a Jesús acompañado de sus discípulos yendo a predicar y a enseñar. Y la ciudad de ellos se refiere a las ciudades de Galilea y de todas las ciudades de los discípulos, que en su mayoría eran de Galilea. ¿Ya? Se fueron a sus ciudades, obviamente, como dice el capítulo 10, ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Estas son dos dudas nada más que quiero aclarar, nada más por cuestiones de interpretación y de hermenéutica, pero las aclaro porque sí, pero no son relevantes en el sentido del núcleo del pasaje de lo que quiero que ustedes entiendan esta mañana. Así que, en resumidas, pues, el Señor nos muestra en esta porción que el valor de discipulado es de vital importancia, que requiere un compromiso, pero que también tiene un propósito. Piensa en el discipulado en dos cosas. El discipulado tiene un compromiso que debe tomarse y que no es opcional. ¿Ok? Debe tomarse y no es opcional. Aunque parezca pesado, hermanos, yo sé. Pero debe tomarse. Y lo otro es que tiene un propósito. Y el propósito es después del compromiso. ¿Ok? Muchas personas se saltan el compromiso y van al propósito. Pero nunca mostraron compromiso. Y eso sale cuando entonces quedan expuestos en la labor evangelística. Como conclusión les quiero decir nada más, Jesús nos muestra que el discipulado es esencial para la misión del reino. Es esencial para la misión del reino. Repito nuevamente, no es opcional, es esencial para la misión del reino. Y ojo, no se trata solo de aprender, sino de vivir como discípulos comprometidos y multiplicar el mensaje de Cristo. Repito, miren, el orden es importante. No se trata solo de aprender, sino de vivir como discípulos comprometidos y multiplicar. Inclusive aquí vamos a aprender, vivir y multiplicar. ¿Se dan cuenta? El mensaje de Cristo. Y termino con un llamado. Valoremos el discipulado como el medio que Dios ha escogido para transformar al mundo, comenzando con nosotros mismos. Valoremos el discipulado, hermano. Si te da pereza el discipulado, recuerda que es un medio que el Señor escogió para que crezcamos y para que así seamos más efectivos. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de esto, de que tenemos que ser más efectivos en el evangelismo? No creativos, ojo, no creativos. No creativos, efectivos. Mucha gente se va a lo creativo y dice, bueno, hay que ser creativo. No, hay que ser efectivo. ¿Y cómo somos efectivos? Sabiendo bien lo que creemos, entendiendo bien nuestra fe, porque así podemos dar razón a quien pida de nuestra fe. Así está escrito en la Biblia. Así que todo esto es parte del discipulado. Tus devocionales son parte del discipulado, hermanos. Tienes que estar allí
o leyendo o haciendo, pero tienes que estar metido allí en tu discipulado diario, porque en estos tiempos que vivimos donde nos vemos una vez a la semana personalmente aquí y tenemos la clase hermenéutica también el mismo domingo, el discipulado es aún de mayor importancia por la escasez de compartimiento juntos. De hecho, me gustó, bueno, esto es sacar a la iglesia, siento. Me gustó que después inclusive en el desayuno seguimos en el discipulado. Porque estas preguntas que surgieron en el desayuno también son preguntas que discipulan. Porque son preguntas que aclaran dudas. Son preguntas que nos ayudan a hacer mejor nuestra labor. Las preguntas de una madre por cómo hace que su hijo siga creciendo en la fe. Son preguntas importantes, no son preguntas absurdas o tontas. Son preguntas de vital importancia y que se responden a medida de un discipulado que se valore en la iglesia y que no se está contando chismes ni se está hablando de atorranzas, sino que se está aprovechando el tiempo para crecer. Las preguntas que tengan de los devocionales siguen nutriéndonos en este discipulado. La pregunta que hizo él y la pregunta que hizo Sabdi también son preguntas que nos hacen que todos nos nutramos. Y pues me gusta que a veces, a pesar de que otros estén hablando otro temita por ahí, siempre hay otros que están también recogiendo allí de las frutas de sabiduría que va saliendo de la palabra de Dios. Y crecemos, y eso me gusta. Yo el domingo, yo no puedo hablar hasta que termino de predicar, y cuidado que sigo después también todavía aclarando cosas, pero todo lo que estoy hablando me gusta porque estoy hablando de Dios, y estoy hablando de discipular, y estoy hablando de cosas que nos ayudan a crecer en la fe, y eso es bonito, hermanos. Y ojalá que así sea siempre, que esos sean los temas, que el domingo aprovechemos para nutrirnos de la fe, porque eso también es discipulado, hermano, ¿me entienden? Pero de verdad, valoremos el discipulado. Porque siendo buenos discípulos podemos traer a otros discípulos. Pero si nosotros no somos buenos discípulos, traer a otros discípulos será difícil. Y más en un tiempo donde hay tantas preguntas en internet y tantas objeciones contra nuestra fe y tanta locura que hay en internet. Y no porque sean todas peligrosas en el sentido de que tengan contenido, sino que son peligrosas en un mundo de ignorancia. Increíblemente, tanta tecnología. Y somos más ignorantes que hace 50 años, que tenían menos tecnología. Creo que es como todo, al estar accesible es más menospreciado. Las cosas cuando no... Miren, una anécdota, cuando yo empecé la música, que no había internet, yo valoraba hasta las revistas musicales, las cositas mínimas que traían ahí, yo las chupaba. Ahora que hay internet, las revistas ya muchas de esas quebraron, ya no salen. Muchas no salen ya. Y tú dices, bueno, es que ya todo está al alcance de un clic. Pero yo veo a la gente tocando más mal que aquel entonces. Quiere decir que entonces no, o sea, mira, el internet destruyó estas revistas, que eran la única guía para muchos músicos. Y que muchos de esa época tocaban muy bien a punta de esa revista. Pero ahora cuando esas revistas claudicaron y entonces queda la tecnología, ahora es que no hay una revista, ahora hay un montón de información. Ahora hay más músicos malos que antes. Mira, te cuento un chiste que si tú me estás viendo y esto no te compete, no te preocupes, yo predico a mi iglesia, esto lo que te recibes tú es por gracia. Pero mire, había un dicho cuando yo empecé a tocar por allí, y cada vez que yo decía que yo era cristiano, ¿sabes qué me decía la gente? Y escuchen, mire, ya debo cortar para que no vean mi edad en las redes, pero cuando yo empecé y yo decía que yo tocaba en la iglesia, que yo era músico cristiano y tocaba afuera por ahí con algunos músicos, ¿sabes qué me decían siempre? Y se los digo que lo viví, yo lo viví en mi experiencia, en mi carne. Decían, Pablito es músico de la iglesia. No, ese tipo toca bastante en la iglesia. Los mejores músicos salen de la iglesia. Y eso era una corriente que había no solamente aquí en Costa Rica, en Guatemala, Colombia. O sea, el músico de iglesia es bueno porque es músico de iglesia y son manes tocan lo que sea y de todo. Eso era lo que reinaba cuando yo era pelado. Ahora tú dices que eres músico de iglesia. Tú tocas que tin, tun, tin, tun, tin, tun, tin, tun, tin, tun, tin. Dime Sabdi si has escuchado, dime Sasso si has escuchado. Ya no se respeta a los músicos de las iglesias. O sea, lo que antes era un privilegio, ya da pena decirlo. ¿Cuándo pasó ese cambio? Yo lo viví. ¿Cuándo pasó ese cambio? Cuando la tecnología puso Hilson al alcance de todos. Pero antes conseguías ahí, por gracia, un cassette de Torrefuerte.
Y cuando escuchaba esa salvajidad decía, no, yo soy un bulto, poneme pila. Pero lo que quiero decir es que a mayor tecnología, mira tú, esto ha afectado en todas las áreas. De hecho, yo le digo algo, ¿usted no probó la comida de las abuelitas? Ahora hay recetas, tú ves en todo TikTok, prepárate, no sé, ayer estaba viendo, me quedé impactado de una venezolana que dice que receta número 15 de las 30 que compartiré en mi mesa navideña. Pero ahora cuando voy a las casas como más mal que nunca. O sea, ahora que hay más recetas, antes yo me acuerdo que las mujeres compraban un libro de recetas. ¿O me equivoco? Y ojo, peor. Bueno, ya igual terminamos. Bueno, ya volví. O sea, seguro si yo no quería que escucharan eso, la de que cocinan mal, pero bueno. Pero, hermanos, ahora o sea, ponte a pensar en todo esto. Realmente da tristeza. Entonces, ¿qué quiero decir? El mensaje para que no vean que me desvíe es que tal vez mucha gente no diga que no requiere discipulado porque ahora la tecnología te da todo. Pero no te creas, hermano. Ves prédica, ves TikTok de no sé quién, del otro Sebastián, de Bach, de Graham, y sigue siendo voy a inventarme una palabra, un indiscípulo. Porque no entiendes, porque el discipulado, hermano, Dios no lo diseñó para ser viendo TikTok o viendo Facebook, sino relacional. Tú tienes que discipular aquí, conviviendo y poniendo en práctica eso. Por eso es que mucha gente es bonita la prédica allá de Michelén, pero no la pone en práctica porque no te congregas. Entonces, cuando te congregas, ¿cómo vas a poner en práctica la prédica? Por ejemplo, en una prédica que vi de Michelén también sobre orar por los pastores. ¿Por qué pastor vas a orar si estás viendo en tu casa la prédica? ¿Por qué pastor vas a orar si no tienes pastor? ¿Me explico? ¿Cómo podemos aplicar eso? Entonces la tecnología nos ha traído, claro, mucho beneficio, pero también un engaño, hermano. Un engaño que en un mundo de ignorancia en el que vivimos ahorita, y hablo de ignorancia de parte de la gente, realmente la tecnología nos está hundiendo más en vez de salvarnos y de levantarnos. Así que el discipulado es un compromiso serio y nada puede sustituir el discipulado en la iglesia local. El discipulado relacional. Que el Señor nos ayude con eso. Saludos a los que nos están viendo y que puedan ser edificados mediante la palabra del Señor. Oremos, Señor, te damos gracias en esta mañana, esta tarde por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a valorar el discipulado, a comprometernos con él uno a uno, Señor. Y también entender que el propósito es no quedarnos simplemente siendo discípulos y sentados de brazos cruzados, sino ir a la acción. Ir a la acción, Señor. Así como después de darle instrucciones, tú enviaste a tus discípulos, nosotros también recibimos instrucciones y somos enviados, Señor. Ayúdanos a tener el valor para ir, pero también ayúdanos a tener la disciplina de ser discipulados. Ayúdanos, Señor, a entender que en este contexto latinoamericano, donde la disciplina es una rareza, nosotros como hijos tuyos debemos ser ejemplos de disciplina también. Y debemos mostrarnos siempre con la mejor disposición para aprender, para vivir y para llevar el mensaje del reino a otros, Señor. Con valentía, pero también con prudencia. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos dignos de ti. Que tú puedas en tu palabra guiarnos cada día más, como tú quieres discipularnos, según tu voluntad, y que podamos nosotros así llevar la obra del reino efectivamente cada día más, según tu voluntad, bajo tu autoridad, con reverencia, siempre con adoración y siempre, Señor, procurando darte toda la gloria a ti. Ayúdanos a vivir nuestras vidas a la luz del Evangelio cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.